Buenos días, hermanos. Buenos días. Se está poniendo más fuerte eso de ese zumbido. ¿Cómo estás? Well, a number of us, Jason, myself, my wife, Papa, we've traveled here from San Antonio. Pues un grupo de nosotros, Jason, yo, mi esposa y hermano Ricardo, Papa, hemos venido desde San Antonio In order to be with you this weekend. para estar con ustedes este fin de semana. Well, this afternoon Pues en la tarde, at 3 o'clock, a las 3, or somewhere thereabouts, I am supposed to bring to you some teaching on election. pues me toca traer una enseñanza acerca de la elección. And so I thought that maybe this morning I would preach a message that had to do with election as well. Entonces, debido a eso, se me ocurrió que yo traería un mensaje en esta mañana que tenía que ver con la elección también. And so what I want you all to do is turn in your Bibles to Matthew chapter 11. Entonces, lo que quiero que todos ustedes que vayan conmigo a Mateo capítulo 11. Would you like to pray for us? Vamos a orar. Oh, Padre, gracias por esos himnos que hemos podido cantar en esta mañana. Te agradecemos, bendito Señor, por darnos algo de qué cantar, de poder cantar sobre Cristo y con gozo y deleite pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros y pensar en la esperanza que hay en Cristo. Señor, gracias por darnos tu Espíritu para cantar y adorarte, Señor. Y ahora venimos a tu palabra, deseosos de que nos hables, Señor. Padre, has ordenado esta reunión, nos has traído aquí, Señor. ¿Era solo para hacer algo en vano, Señor? Algo del cual nos vamos a olvidar y seguir en nuestras vidas igual. Señor, no sea así. Te pido que nos cambies hoy, Señor. Que nos des gracias, Señor, para entender, para comprender tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros. No merecemos tu bendición, no merecemos nada de esto, Señor. Pero vemos en tu palabra que eres un Dios bueno. Eres un Dios que elige cuando nuestro albedrío libre no quería escogerte. Tú has tenido misericordia de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a ver a Cristo como nuestra única esperanza y aferrarnos a Él. Ayuda a mi hermano Tim, Señor. Dale libertad, Señor. Dale unción para compartir tu palabra. Dale claridad, Señor. Padre, necesito tu ayuda también para transmitir el mensaje, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Okay, Matthew chapter 11. Mateo capítulo 11.
Now here's what I want you all to do. Ahora, eso es lo que quiero que todos ustedes hagan. As we go through these verses, A medida que nosotros pasamos por estos versículos, I want you to hear what I'm saying, yo quiero que ustedes escuchen lo que yo estoy diciendo. but when you hear what I say, Pero cuando tú escuchas lo que yo digo, I want you to ask yourself this question. quiero que te hagas la siguiente pregunta. Is what he is saying in my Bible? ¿Está en mi Biblia lo que él está diciendo? Because I suspect that some of you might have some problems with some of the things I say. Porque yo sospecho que algunos de ustedes acaso tendrán problemas con algunas de las cosas que voy a compartir. Well, and if you can't find what I say in the Bible, Y, de hecho, si no pueden encontrar lo que yo digo en la Biblia and you have problems with what I say, y tienen problemas con lo que digo, then the problem is with me. entonces el problema queda conmigo. But if all I'm doing is telling you what the Bible says, Pero en cambio, si lo único que estoy haciendo es diciéndote lo que la Biblia dice and you can't figure it out, y no puedes comprenderlo, then you have to be honest. entonces tienes que ser honesto. That what you're wrestling with is the Bible, not with the preacher. De que con lo que estás luchando es con la Biblia y no con el predicador. Because any of us that have studied our Bibles any amount of time, Porque cualquiera de nosotros que hemos estudiado nuestras Biblias, aun por lo poco tiempo que sea, we have to admit we find some things in our Bible that are hard to understand. tenemos que admitir que nosotros encontramos cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Sometimes we find two different things in the Bible that fitting them together is just difficult. A veces encontramos dos cosas distintas en la Biblia y tratar de reconciliarlas se nos hace muy difícil. And I'm going to deal with some verses that they have some difficulties. Y yo voy a tratar algunos versículos que sí contienen algo de dificultad, But it's all truth pero todo es verdad, because it's all God's Word. porque todo es la palabra de Dios. And so be good Bereans here today Entonces quiero que ustedes sean muy buenos bereanos hoy and make sure that what I say you can actually find in the Bible. y asegúrense de que lo que yo digo hoy puedan encontrarlo en la Biblia. Okay, so let's look at Matthew chapter 11. Bien, ahora consideremos Mateo capítulo 11. Let your eyes kind of drift over to verse 20. Que vayan hasta versículo 20. And I want you all to read with my brother Jason verses 20 through 24. Y quiero que todos ustedes lean junto conmigo versículos 20 a 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Okay, now I want you to notice a word. Bien, quiero que ustedes noten una palabra aquí. It's found twice here. Aparece dos veces aquí. What's the last word in verse 20? The last word is saying. Saint. Saying. Saint. Is repent there? Oh, right before that, yeah. Okay. Because you haven't repented. Because you haven't repented. Do you all see the word repent in verse 20? ¿Ustedes se fijan a la palabra arrepentirse ahí en versículo 20?
Jesus is denouncing these cities Jesús está reprendiendo a estas ciudades. because when he did mighty works there, Porque cuando Él hizo muchos poderosos milagros ahí, they did not repent. no se arrepintieron. And then he says this in verse 21, Y luego dice lo siguiente en versículo 21. at the very end of the verse. Ahí mismo al final del versículo, He says if those same works had been done in Tyre and Sidon, they would have repented. dice, long ago. dice porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido. The word repent. La palabra arrepentirse. Now, I don't know how it is exactly in Spanish, Y yo no sé, bueno, exactamente cómo es en español, but in English, pero en inglés, in America, en los Estados Unidos, I can go to the supermarket. yo puedo ir al supermercado I don't hear that word used. y yo no voy a oír a la gente usando esa palabra. I can go sit in a college classroom and I will not hear that word used. Yo puedo ir a sentarme en el salón en una universidad y yo no voy a escuchar a esa palabra siendo usada. I can walk around in a crowded streets of San Antonio. I'm not going to hear that word used. Yo puedo salir a las calles donde hay muchísima gente ahí y yo no voy a escuchar esa palabra siendo usada. Not unless there might happen to be a street preacher there. Bueno, no a menos que por casualidad haya un predicador en la calle ahí. Is it the same way in Mexico? ¿Es igual aquí en México? Nobody uses the word repent. Nadie usa la palabra arrepentirse. The word repent is not commonly used anywhere today except in Christian circles. La palabra arrepentirse no se utiliza en ninguna parte hoy en día, salvo en iglesias cristianas o en grupos cristianos. And that does create somewhat of a problem. Y eso sí crea alguna clase de problema. Listen, Christ reprimands people and cities who do not repent. Fíjense, Cristo reprende a individuos y a ciudades que no se arrepientan. It's pretty certain that if you don't repent and I don't repent, Y es bastante cierto que si tú no te arrepientes y si no me arrepiento yo, we're going to find ourselves right here with these cities. vamos a encontrarnos junto aquí con estas ciudades. I don't want to be with that city. Yo no quiero terminar con esa ciudad. I don't want to be like Capernaum. Yo no quiero ser como Capernaum. I don't want to be like Chorazin. No quiero ser como Corazín. I don't think you do either. Y no creo que tú tampoco quieres ser así. You know what I get the feeling? ¿Saben lo que me parece? I get the feeling Jesus expects his hearers right here to know what the word repent means. Se me parece que aquí, justo aquí en este pasaje, Jesús espera de que sus oidores vayan a entender lo que significa arrepentirse. He expects them to understand what he's saying. Él espera de ellos que entiendan lo que Él está diciendo. But the problem is we live in a world that doesn't understand that word anymore. Sin embargo, el problema es que nosotros vivimos en un mundo que ya no entiende esa palabra. So we need to think about that word just a second. Así que nosotros necesitamos pensar por un momento en qué significa esa palabra. This word in the original, Esta palabra en el original it has two parts. conlleva dos partes. It has a prefix, Tiene un prefijo and then it's got the root word. y luego la palabra de raíz. The root word, Y la palabra de raíz it has to do with the mind. tiene que ver con la mente. It has to do with the way of thinking. Tiene que ver con la forma de pensar. It has to do with the way your mind perceives things. Tiene que ver con la manera en que tu mente percibe las cosas. And the first part of the word, Y la primera parte de la palabra, the prefix, el prefijo pues, it means change. significa cambio. Oftentimes, people just say, it means a change of mind. Frecuentemente
simplemente se dice que arrepentimiento significa un cambio de pensar. The basic meaning of repent Entonces el significado básico de arrepentirse is to experience an internal change of mind, es para experimentar un cambio interno de tu forma de pensar, a change of heart, un cambio de corazón, a change of purpose. un cambio de propósito. It's not just sorrow for sin. No es únicamente tristeza por el pecado. It is that, Sí es eso, but it's not just that. pero no solamente eso. It's not just trying to change your behavior. No es únicamente un tratar de cambiar tu conducta, It's a radical change about the way you think about everything. sino más bien es un cambio radical acerca de cómo tú piensas sobre cualquier cosa. It's a radical change about the way you feel about Christ Es un cambio radical acerca de cómo tú te sientes acerca de Cristo and about the way you think about your sin y acerca de cómo tú piensas respecto a tu pecado and about the way you see God's law. y sobre cómo tú ves la ley de Dios. It's a change in mind about the way you think about your guilt Es un cambio de tu forma de pensar acerca de tu culpabilidad and the way you think about life and death y la manera en que tú piensas sobre la muerte y la vida. and the way you think about what Christ did on that cross. Y cómo tú piensas sobre lo que Cristo hizo en esa cruz. It is a radical change of mind about everything that matters. Es un cambio radical de la mente acerca de todo lo que importa. And I would just add this. Y yo agregaría lo siguiente. In Acts chapter 11, En Hechos capítulo 11, Paul says repentance leads to life. Pablo dice que el arrepentimiento conduce a la vida. And I would tell you this. Y te diré lo siguiente. In Luke 13, En Lucas 13, Jesus says, without repentance you will perish. Jesús dice que aparte del arrepentimiento, tú perecerás. This is a life and death matter. Esto es una cuestión de vida y muerte. That's what's at stake. Esto es lo que está en la tela de juicio. Now you know what somebody's going to come along and say? Ahora, ¿saben lo que alguien va a venir diciendo? I thought we were saved by faith. Ay, pero yo pensé que éramos salvos por la fe. I thought we were saved by believing. Yo pensé que somos salvos por creer. That's right. Y es cierto. But do you see what repentance is? Pero, ¿se dan cuenta? ¿Ven lo que es el arrepentimiento? Repentance is a change of mind El arrepentimiento es un cambio de pensar, to where the mind actually moves to believing what is right. que consiste de que la mente de hecho se mueve, se cambia a pensar de acuerdo con lo correcto. Yes, we must believe, Sí tenemos que creer, but we must believe what's true. pero debemos creer lo que es verdad. The problem with all of us in our lost condition, Y el problema con todos nosotros en nuestra condición perdida, we think our sin is small, nosotros creemos que nuestro pecado es algo pequeño we think God is small, y creemos que Dios es pequeño, we think Christ is insignificant, creemos que Cristo es insignificante and we think we're great. y nosotros nos creemos muy, muy grandes. Isn't that right? ¿No es así? You see, repentance is when there is a thorough, massive transformation. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento es cuando hay una transformación plena y grande In the way I think, en la forma en que yo pienso, in the way I believe. en la manera en que yo creo. Of course we're saved by faith. Por supuesto somos salvos por la fe, But repentance is when I turn away from the way I used to think. sin embargo, el arrepentimiento es cuando yo me vuelvo de la forma anterior de como antes pensaba, And what I used to believe, en lo que antes creía, to believing and being convinced about what is true. a creer y ser convencido
sobre lo que es verdad. True about the Lord Jesus Christ. Sobre lo que es verdad respecto al Señor Jesucristo. And true about myself. Y lo que es verdad sobre mí mismo. And true about my sin. Y lo que es verdad respecto a mi pecado. Your mind is changed from seeing Christ as some poor, pathetic thing. Tu mente se cambia de haber pensado en Cristo y considerarlo como algo pobre y patético. That's the way the world sees him. Eso es como el mundo lo ve. The world loves to see Christ as a baby in a manger. Al mundo le encanta ver a Cristo como un bebé en el pesebre. Or in Catholicism, as a dead man hanging on a crucifix. O según el catolicismo, quieren verlo como un hombre muerto, colgado ahí en un crucifijo. He is Lord of Lords, King of Kings. Mas Él es el Señor de los señores y Rey de los reyes. And He is the judge before whom all of us must stand. Y Él es el juez ante el cual todos nosotros tendremos que comparecer. Repentance is going from thinking that your sin is some small, insignificant thing. El arrepentimiento es volverte de haber pensado en el pecado como algo pequeño y insignificativo. And realizing that your sins are a crime, a horrible crime against God and His glory. Para darte cuenta y reconocer que tus pecados son un crimen horrible ante Dios y ante su gloria y su majestad. Repentance is about a transformation of thinking that turns your life upside down. El arrepentimiento es una transformación en tu pensar que trastorna tu vida. Okay, let's go back to our text. Ahora, volvamos a nuestro texto. Look at verse 20. Miren a versículo 20. Go ahead and read it. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Now I want you to notice something. Quiero que noten algo. Jesus makes a connection between His mighty works and repentance. Jesús hace una conexión entre sus muchos milagros y el arrepentimiento. He denounces the cities for not repenting. Él reprende a las ciudades por no haberse arrepentido, The very cities where His mighty works had been done. las mismas ciudades en las cuales había hecho sus milagros. Why? ¿Por qué? What's the connection? ¿Cuál es el vínculo ahí? What's going on here? ¿Qué está sucediendo aquí? Well, you are right now in Matthew 11. Donde estamos ahora en Mateo 11, Just turn back to Matthew 9. solo vuelve un poco a Mateo 9. We have an account here where Jesus heals a paralytic. Aquí tenemos un relato de donde Jesús sana a un paralítico. You remember the account? They lowered the man down through the ceiling. ¿Recuerdan de esa historia cuando ellos trajeron al hombre ahí por el techo And Jesus healed him. y Jesús lo sanó? That's one of these mighty works that was done in one of these very cities. Ese es uno de estos poderosos milagros que se hizo en una de estas ciudades. And what did Jesus say to them after He healed that man? ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo después de que sanó a ese hombre? Notice what He says in Matthew 9, verse 6. Noten lo que él dice en Mateo 9, versículo 6. Go ahead and read that. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Isn't that helpful? ¿No es algo que nos ayuda a eso? Here's the point to Jesus' miracles. Esto es el punto, ese es el objeto de los milagros de Jesús. Jesus expects us to watch a lame man rise up and walk. Jesús espera de nosotros que nosotros al ver a este hombre cojo que se levanta y ahora puede caminar, So that you and I might know He forgives sin.
Quiere que lo veamos a fin de que tú y yo sepamos que Él perdona el pecado. Jesus healed lepers Jesús sanó a los leprosos so that we might know he heals the leprosy of sin. para que nosotros pudiéramos saber que Él sana esa lepra del pecado. Jesus gave sight to blind men Jesús dio la vista a los ciegos so that we might know that he could give sight to spiritually blind men. para que pudiésemos saber que Él da la vista espiritual a hombres ciegos He espiritualmente. raised the dead so that we might know that he can spiritually raise the dead. Levantó a los muertos para que nosotros pudiésemos saber que Él levanta a los muertos espiritualmente. Think about it. He calmed the storm. Piénsalo, Él calmó la tempestad. And he's saying, trust me, I can calm the storm in your hearts. Está diciendo, confía en mí, yo puedo calmar la tempestad en tu corazón. That's what Jesus is saying to us by all these miracles. Esto es lo que Jesús nos está comunicando a través de todos esos milagros. That text right there in Matthew 9 helps us to recognize what's behind all of these miracles. Este texto aquí en Mateo 9 nos ayuda a entender lo que está detrás de todos sus milagros. Which is easier to say? ¿Cuál es más fácil decir? Rise up and walk, Levántate y camina, or your sins be forgiven. o tus pecados son perdonados. Rise and walk is meant to do something in our minds. Levántate y anda quiere hacer algo en nuestras mentes. It's meant to shed light in our minds that here is the sin forgiver. La idea aquí que quiere transmitir es que he aquí es el que perdona el pecado. And here's the thing. Y esto es la clave. Most of Jesus' mighty works, La mayor parte de los milagros poderosos de Jesús, which are all meant to show him as the Savior of the world, todos los cuales tienen por su propósito mostrar que Él es el Salvador del mundo. most of those works were just done in a handful of cities. Muchos de esos milagros solo tuvieron lugar, se hicieron pues en unas pocas ciudades. He preached that he could forgive the sins of man. Él predicó que podía perdonar los pecados de los hombres. And he opened the eyes of blind men to prove it. Y abrió los ojos de los hombres ciegos para comprobarlo. Do you see what Jesus did? ¿Ves lo que Jesús hizo? He came into these cities Él entró a estas ciudades and he laid all of his credentials on the table. y Él puso sobre la mesa todas sus credenciales. He said, look, I can heal. Y Él dice, mira, yo puedo sanar. I can cure leprosy. Yo puedo curar los leprosos. I cast out demons. Yo echo fuera demonios. I turn water into wine. Yo convierto el agua en vino. I still storm. Yo calmo las tempestades. I walk on water. Yo camino sobre el agua. There's my credentials. Ahí están mis credenciales. I raise the dead. Yo levanto a los muertos. I am the Savior of the world. Yo soy el Salvador del mundo. That's what he did. Eso es lo que hizo. And you know what happened? ¿Y saben lo que pasó? The vast majority of these people La gran mayoría de estas gentes they did nothing. no hicieron nada. They did not repent. No se arrepintieron. Their minds didn't change. Sus mentes no se cambiaron. Look there at verse 21. Miren el versículo 21. I mean, read 21 through 24 again. Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio, en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma si se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Beloved, if nothing else jumps out at you from these verses, Amados, si nada más se te resalta de estos versículos, I hope this will. espero que esto sí. The Lord Jesus Christ expected people to receive His gospel. El Señor Jesucristo esperaba que la gente recibiera su evangelio. God is looking for men to react when they are confronted by Christ. Dios está buscando a hombres y mujeres que cuando Cristo los confronta, respondan. Men and women must decide Los hombres y las mujeres tienen que decidir whether Jesus Christ is so crucial to their life, de que si Cristo es tan vital a su vida, so valuable, tan valioso, so mighty, tan poderoso, so much the miracle worker, tanto como el que hace milagros, so precious, tan precioso, so powerful, tan poderoso, so wise, tan sabio, to be followed, que merece ser seguido, to be admired, para ser admirado, to be believed on, para ser creído. that it literally shakes your mind Que esto literalmente sacude tu mente and turns it upside down, y la trastorna so that there's suddenly a change. a fin de que de repente haya un cambio. I see His works. Ahora veo sus obras. I see all of His credentials laid out on the table. Yo veo todas sus credenciales ahí en la mesa. God expects your mind to change. Dios espera que tu mente se cambie For you to say, wow, a fin de que tú digas, wow, this is no small Christ. esto no es un Cristo pequeño, This is the Savior of the world. sino que este es el Salvador del mundo. That's what repentance is all about. Y esto es de lo que se trata el arrepentimiento. Or whether Jesus is none of those things. O si Jesús no será ninguna de esas He cosas. really isn't worth following. Él realmente no merece la pena seguir. Sex is better than that. El sexo es mejor que eso. My drink is better than that. Bueno, mi botella, mi bebida es mejor que eso. Playing football is better than that. Jugar fútbol es mejor que eso. Do you know the vast majority of the world does exactly that? ¿Saben que la gran mayoría del mundo hace eso? That's why Jesus is denouncing these cities. Y es por eso que Jesús está denunciando a estas ciudades. They didn't deny that Jesus existed. Ellos no negaban el hecho de que Jesús existiera. You know, you get people all over the place. Well, I believe in Jesus. Pues tenemos gente por todos lados que dicen, pues yo creo en Jesús. That's not repentance. Pero eso no es arrepentimiento. To just believe that he was a real man, Solo creer que Él era un hombre real. a genuine historical figure. Una figura genuinamente histórica. You know what these people in Capernaum and Chorazin did? ¿Saben lo que hicieron estas personas en Corazín y en Capernaum? They heard preaching like no one else ever preached. Ellos oyeron prédicas como nadie jamás había escuchado. They saw miracles like no one else ever saw. Ellos vieron milagros como nadie jamás había visto. They looked at that, Y ellos miraron a eso, they examined it, lo examinaron they said, no, that doesn't change my mind about anything. y dijeron, no, eso no me cambia mi forma de pensar para nada. I'm going to go back to farming my field and Yo- fish in the waters. Yo voy a volver a mi campo para seguir laborándolo, yo voy a volver a pescar en los mares. So that didn't change anything. Eso no cambia nada. I pretty much see things just the way I always did. La verdad es que yo veo todo tal cual como antes yo lo veía. Brethren, let me ask you something. Hermanos, déjenme preguntarles algo. If I were just to simply ask you, through all of human history, Si simplemente te preguntara que a través de toda la historia, tell me about a city that was more wicked than any city.
Háblame de una ciudad la cual era más malvada, más mala que cualquier otra ciudad. Sodom would probably be a pretty good answer. Sodoma sería una respuesta bastante adecuada. You've got a city. You know what their reputation is? ¿Recuerdan de qué era su reputación? Bunch of homosexuals Un grupo, varios homosexuales that wanted to rape angels. que querían violar a ángeles. That pretty much sums up their reputation. Pues eso básicamente resume su reputación. You know what Jesus says? ¿Y saben lo que dice Jesús? He says, if you look at Christ and His miracles, Dice que si tú miras a Cristo y a sus milagros and you're just indifferent, y solo te quedas así, no conmovido para nada, and you have a city full of people like that, y hay una ciudad llena de gente como esa, they are more wicked. son más malvados, They are more guilty. más culpables. That's what it says here. Esto es lo que dice aquí. Undoubtedly, Sodom would be counted one of the worst cities in human history. Indudablemente, Sodoma sería contada como una de las peores ciudades en toda la historia. But Jesus comes along and says, no, Sodom is not the worst city ever. Pero Jesús viene y Él dice que Sodoma no es la peor ciudad jamás, Capernaum is worse. sino que Capernaum es peor. Really? What did they do? ¿En serio? ¿Qué hicieron? Did they butcher children? Ellos mataron a niños, I mean, did they kill Christians? mataron a cristianos. Here's what they did. Esto es lo que hicieron. Christ put his credentials out on the table. Cristo puso en la mesa sus credenciales They looked at them y ellos los vieron and they yawned. y ellos se bostezaron. Well, it doesn't change my mind about anything. Bueno, eso me da igual, no me cambia la mente para nada. Jesus says they are going to the lowest parts of hell. Jesús dice que ellos van para los grados más bajos del infierno. They simply ignored Christ. Simplemente no hicieron caso a Cristo, They did not repent. no se arrepintieron. I mean, there's no record that they threw stones at him. No hay ningún récord o ninguna prueba de que ellos le apedrearon. There's no indication they mocked him No hay ninguna indicación de que se burlaron de él or that they opposed him. o que se opusieron a él, They were just indifferent. sino que simplemente se quedaban indiferentes o indiferentes. They watched Jesus' miracles Miraron a los milagros de Jesús and their thinking didn't change. y su pensar no cambió. They saw miracle after miracle. Vieron milagro tras milagro And they just said, wow, that's neat. y solo dijeron, bueno, qué bonito. They did nothing. Y no hicieron nada. That's all they did. Es todo lo que hicieron. I mean, make sure you catch this. Asegúrense de entender bien esto. What men and women don't do can make them far more wicked than Sodom. Lo que los hombres y las mujeres no hacen puede hacerles más malvados que Sodoma. Folks, when Christ is set before you, Amigos, cuando Cristo está puesto ante ti, you cannot play around. no puedes jugar. This is Con the esto. Savior of the world. Este es el Salvador del mundo. And if you just yawn and turn around and do nothing, Y si simplemente te pones a bostezar y no haces nada,
God holds you terribly guilty. Dios te echa la culpa a ti y serás terriblemente culpable. And let me tell you something. Y déjame decirte algo. If the thought crosses your mind, Si se te ocurre el pensamiento, it's a good thing I didn't live back then in Capernaum. ay, qué bien, qué cosa más buena que yo no viviera ahí en la época de Capernaum, To see all the miracles that he did. al ver todos los milagros que hizo él. Glad I didn't see that. Qué bueno que yo no vi todo eso, So that I'm not going to be guilty like they are. para que yo no sea tan culpable como ellos. Oh, you don't want to think that. No, que no pienses de esa manera. Because do you know what Jesus told his disciples? Porque ¿sabes lo que Jesús dijo a sus discípulos? He said, you guys, when you go preach, Dijo, ustedes cuando vayan a predicar, if the people don't hear you, si la gente no te escucha, si no te hacen caso, you shake the dust off your feet, sacudes el polvo de los pies, it's going to be more tolerable for Sodom and Gomorrah in that day than for them. y será más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para ellos en aquel día. You're just as guilty if you hear me as if you saw Christ himself. Eres tan culpable si me escuchas a mí, que como si hubieras visto a Cristo. That's exactly what Jesus said. Y es exactamente lo que Jesús dijo. Men, women are responsible. Los hombres, las mujeres son responsables. I mean, think about it. Piénsenlo. Why is it more tolerable for some on Judgment Day ¿Por qué será más tolerable para algunos en el día de juicio than for others? que para otros? That's what's being said. Esto es lo que se está diciendo aquí. You see what Jesus is teaching? ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está enseñando? There are various degrees and levels of punishment in hell. Hay diversos grados y niveles de castigo en el infierno. Some are going to be punished much worse than others. Algunos serán castigados de manera mucho más severa que otros. Why? ¿Y por qué? Why is it more tolerable for some than for others? ¿Por qué será más tolerable para algunos que para otros? There's one simple answer. Una respuesta, sencillamente. Because some have much greater advantage than others. Porque algunos habrán tenido mucha mayor ventaja que otros. We support missionaries in various parts of the world. Nosotros apoyamos a misioneros en muchas diferentes partes del mundo. We have been having reports come back to us from Nepal. Y nosotros hemos estado recibiendo reportes de países como Nepal, Men and women who had never heard the name of Christ. de hombres y mujeres que nunca en sus vidas han escuchado el nombre de Jesús. Their advantage is smaller. La ventaja que tienen ellos es menor. They can see the creation. Ellos pueden ver la creación, They can see God's fingerprints all over everything. pueden ver las huellas de Dios sobre todas las cosas. But no one has come to them with the gospel. Sin embargo, nadie ha ido a ellos con el Evangelio. But if you have the advantage, Pero si tú tienes el privilegio, if you have the advantage to hear Christ preach, si tienes la ventaja de haber escuchado Cristo predicado, if you have the advantage to hold a Bible in your own language, si tienes el privilegio de tener la Biblia en tu propio idioma, a Bible that reveals this Christ una Biblia que revela a este Cristo and shows you the very works that he did in Chorazin and Capernaum, y que te muestra las mismas obras que Él hizo en Corazín y en Capernaum, you have a far greater responsibility. tú tienes una responsabilidad muchísimo más grande. You have a much greater advantage. Tienes una responsabilidad mucha más grande. You have much greater light. Tienes
mucha más luz. And God holds every one of us accountable for the light that He gives us. Y nosotros rendiremos cuentas a Dios por conforme a la luz que Él nos ha dado. The guilt of the people in Capernaum, La culpa de la gente en Capernaum it was aggravated because they had so much light. fue agravada o era más porque ellos tenían mucha más luz. So much opportunity. Tanto que mucha más oportunidad And they didn't repent. y no se arrepintieron. And so they will be punished more severely than Sodom. Y por lo tanto ellos serán castigados más severamente que Sodoma. For this reason, Por esta razón, because God holds men accountable for their own actions. porque los hombres darán cuenta a Dios por sus acciones. If you reject Christ, God holds you accountable. Y si tú rechazas a Cristo, tú rendirás cuentas a Dios. Do you know that if you end up not saved, it's your fault? ¿No sabes que si al final y al cabo no terminas salvo, es culpa tuya? That's what Jesus is saying here. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí. God expects people to receive His gospel, not refuse it. Dios espera que la gente reciba su evangelio y que no lo rechace. And listen, if you're just indifferent, Y mira, si solo estás como indiferente, you are refusing it. estás negándote a ello. There's no middle ground. No hay ningún terreno intermedio. If you don't repent, Si tú no te arrepientes, you refuse it. lo rechazas. Indifference is refusal. Indiferencia es negación It's deadly to the uttermost. y es fatal hasta lo más peor que puedes imaginarte. To have these things of Christ presented to you Tener a estas cosas de Cristo presentadas a ti and to walk out those doors today and reject it, y solo para salir por esas puertas hoy rechazándolo, you will land in a deeper place in hell tú caerás en un lugar más profundo del infierno than angel rapists, que los violadores de ángeles, homosexuals. de homosexuales. That's what Christ is teaching us. Esto es lo que eso es lo que Cristo nos está enseñando. Christ was offered and you rejected. Cristo fue ofrecido y tú lo rechazaste. Counted yourself unworthy of eternal life. Te contaste indigno de la vida eterna. You put the knife to your own neck and you cut it. Pusiste el cuchillo ahí a tu propio cuello y te lo cortaste. If you do that, you will curse yourself forever. Si lo haces, vas a maldecirte a ti mismo por siempre. What horrible wickedness of men Qué maldad más terrible de los hombres. to look at the beauty of Christ Ver la hermosura de Cristo and want to turn around and go after their sin instead. y luego querer alejarse de Él para ir en pos de su pecado en vez de Él. Look, if in the end, Miren, si a fin de cuentas, if your damnation is more severe, si tu castigo, si tu maldición es más severa, it will be because you were more to be blamed. será por causa de que tenías más razón por la cual ser culpable. Looking at Christ Mirar a Cristo and just feeling indifferent y simplemente quedar indiferente is more wicked es más malo than looking at an angel que ver a un ángel and feeling lust. y sentir codicia. That's what we're being told here. Y esto es lo que se nos dice aquí. Now, as we follow the flow of this text, Ahora bien, entre tanto que seguimos el hilo del pensamiento de este texto, we just get an amazing shift. de hecho vemos, nos topamos con una transición asombrosa. Look at Matthew chapter 11, verse 25. Miren a Mateo capítulo 11, versículo 25. What are the
first three words? At that time? Do y'all notice that? At that time. Verse 25. Ustedes ven las primeras tres palabras del versículo 25. Dice, en aquel tiempo. ¿Todos lo ven? At what time? ¿En qué tiempo? At the very time he just said that about these cities. En el mismo tiempo en que él acaba de haber dicho eso respecto a estas ciudades, At the very same time, en el mismo tiempo, Jesus turns his attention from speaking to his rejectors Jesús vierte su atención de hablar a los que le están rechazando and he looks to his Father. y él mira a su Padre. And he speaks these words to his Father. Y él dice estas palabras a su Padre. Read 25, 26, 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Just the 27, right? Yeah. Do you see what happened? ¿Ven lo que pasó? Jesus looks at all the coldness of these cities. Jesús considera toda esta frialdad en estas ciudades. He looks at these men with hard hearts. Él mira a estos hombres con corazones endurecidos And then he looks to his Father. y luego mira a su Padre And he bursts forth in praise. y pues emana de él alabanza. Why? ¿Por qué? Because his Father is the answer for all this guilt and hardness. Porque su Padre es la respuesta a toda esta culpabilidad y endurecimiento. The answer is election. La respuesta es la elección. And you look at the text, Jesus is rejoicing that God's sovereign grace Pues miren al texto. Jesús se está regocijando que la gracia soberana de Dios it meets man right at his greatest need. llega al hombre justo en su mayor necesidad. In all of man's blindness, En toda la ceguera del hombre, in all of his sin, en todo su pecado, in all of his indifference, en toda su indiferencia, in all of his hardness, en todo su endurecimiento, all of his guilt, en toda su culpabilidad, it meets him right there. lo trata justo ahí. God's electing sovereign grace wins the day. La gracia soberana y electiva de Dios gana el día. I mean, look at our verse. Miren al versículo. There are at least 6 declarations here showing that God is the one who chooses who will be saved. Aquí hay por lo menos 6 afirmaciones que dicen que es Dios quien decide quiénes serán salvos. Notice, the first one is in verse 25. Noten, el primero aparece en versículo 25. Jesus thanks his Father. And then he praises him. He praises his Father. Jesús alaba a su Padre. Why does he praise his Father? ¿Por qué alaba a su Padre? At breakfast this morning, Hoy en el desayuno, my wife was praising Rocio. mi esposa estaba, elogiando elogiando a la hermana Rocío For the way that they took care of us. por la manera en que ella nos cuidó. She didn't turn to her father Ella no fue a su padre. and say, Papa, I praise you for this breakfast. Ella no se dio la vuelta a su padre y decir, Papa, pues yo te alabo a ti por este desayuno. Why? ¿Por qué no? Because Papa didn't make it. Porque Papa no preparó ese desayuno. You praise and you thank the person who's responsible. Alabamos y agradecemos a la persona quien es responsable. Jesus is thanking and rejoicing in his Father. Y Padre está agradeciendo y Él está regocijándose en su Padre. Because his
Father is responsible for who repents and who doesn't. Porque su Padre es responsable por quién se arrepiente y quién no. And then notice in the text again, Y noten aquí en el texto una vez más, verse 25. versículo 25. Lord of heaven and earth. Señor del cielo y de la tierra. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Lord. Señor. Lord means He does what He wills. Señor significa que Él hace lo que quiere. He is Lord of heaven and earth. Él es Señor del cielo y de la tierra. Lord means you're in control. Señor quiere decir que la persona está en control. Well, notice what's next. Y noten lo que sigue. You have hidden these things from the wise and understanding. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. You have hidden these things. Escondiste estas cosas. What things? ¿Qué cosas? You've hidden the glory of what Christ has done. Escondiste la gloria de lo que Cristo ha hecho. You've hidden the real beauty of Christ from them. Escondiste la verdadera hermosura de Cristo de ellos. You have hidden the gospel from them. Escondiste el evangelio de ellos. The Lord of heaven and earth has done this. Y el Señor del cielo y de la tierra ha hecho esto. Who are the wise and understanding? ¿Quiénes son los sabios y los entendidos? They're not people with PhDs. Bueno, no son las personas que tienen su doctorado. Wise and understanding means this. Sabios y entendidos quiere decir lo siguiente. They're just too smart to need Christ. Simplemente son demasiado sabios para necesitar de Cristo. They are those who have everything figured out. Son aquellos que tienen todo bien calculado y en orden. I don't need a Christ like that. Yo no necesito un Cristo tal como Él. I want a little Christ. Yo quiero un Cristo pequeño. I can get to heaven with my Christ. Yo puedo alcanzar al cielo con mi Cristo. I don't need a Christ like the one in Scripture. Yo no necesito un Cristo como el que se presenta en las Escrituras. I've got this all figured out without Him. Yo tengo todo esto bien entendido aparte de Él. I can make it without Him. Yo puedo alcanzar aparte de Él. Those are the wise and understanding. Ellos son los sabios y los entendidos. You know what? Those people in Capernaum, ¿Saben? Esa gente en Capernaum, if you would have come up alongside one of these men who were rejecting Christ, si te hubieras acercado al lado de uno de estos hombres quien estaba rechazando a Cristo, just indifferent towards His word, alguien simplemente indiferente a sus obras, and you would have said, "Sir, do you think you're going to go to heaven?" y le hubieras preguntado, Señor, ¿crees que vas a ir al cielo? Well, certainly I am. Va a decir, ciertamente que sí. I'm a Jew. Yo soy un judío. I was raised reading the Pentateuch. Me crié leyendo el Pentateuco. Of course. Por supuesto. I've never eaten any unclean food. Yo nunca he comido algún alimento inmundo. That's how they would have answered. Esto es como ellos hubieran respondido. Some of you might answer different. Algunos de ustedes quizás responderían de otra manera. No one expects to go to hell. Nadie se espera ir al infierno. Everyone's got a way figured out that they're going to miss it. Todos tienen un camino, una manera entendida para ellos de cómo lo van a hacer. The wise and the understanding, Los sabios y los entendidos they're the ones who have figured out how they're going to make it without Christ. son ellos los cuales piensan que ya han descubierto una manera para alcanzar aparte de Cristo. They figured out how they're going to make it without this Savior who saves to the uttermost. Ellos ya han figurado una manera para ser salvo aparte de este Cristo, el cual salva perpetuamente. But then notice what else is said in verse 25. Pero luego fíjense a lo que también se dice en versículo 25. The Father hides these things from the wise and understanding, but He has revealed them to little children. El Padre escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, más bien, dice, las revelaste a los niños. Not literal little children, No a niñitos literalmente hablando, but those
who are opposite of the wise and understanding. sino que aquellos que son los opuestos a los entendidos y sabios. Those who recognize I only have one thing figured out. Aquellos que reconocen que yo solo tengo una cosa bien figurada. Lord, if you don't save me, if you don't help me, I'm not going to make it. Solo hay una cosa que entiendo y es, Señor, si tú no me salvas, yo no voy a alcanzar. I've got such a burden of sin and I don't know what to do, Lord. Que tengo una carga de pecado tan grande que yo no sé qué voy a hacer, Señor. I need help. Necesito ayuda. And I don't know that there's any help anywhere but in you. Y yo no sé si puedo encontrar otra ayuda en ninguna otra parte salvo en ti. These are people that need help. Esa es gente que necesita ayuda. You see, that's what little children are like. Y estos es como son los niños. You've got to feed them. Tienes que darles de comer. You've got to change their diapers. Tienes que cambiarles los pañales. You got to do everything for them. Tienes que hacer todo para ellos. They're helpless. Porque ellos son incapaces. They're dependent. Son dependientes. That's what little children are. Esto es así como son los niños. They're those who cast themselves totally on Christ. Son aquellos que dependen totalmente de Cristo. Why do they see? ¿Cómo? ¿Por qué ellos ven? There's one reason. Una sola razón. Not because they're wise, No porque sean entendidos, not because they're strong, no porque sean muy fuertes, but precisely because the Father, the Lord of heaven and earth, sino porque precisamente por el hecho de que el Padre, el Señor del cielo y de la tierra, precisely because He reveals the gospel to them. precisamente porque Él les revela el Evangelio. These children of the kingdom see for one reason, Estos niños del reino ven por una sola razón, because the truths of the gospel and of Christ are revealed to them. porque las verdades del Evangelio y de Cristo se les revelan. There's no other explanation. No hay ninguna otra explicación. Now look, I hope no one will try to fight this truth. Miren, espero que nadie aquí trate de oponerse contra esta verdad. If words mean anything, Si palabras van a tener significado, this is exactly what's being said here. es exactamente lo que está siendo enseñado aquí. And then notice verse 26. Y noten versículo 26. Yes, Father, for such was your gracious will. Sí, Padre, porque así te agradó. Just so you know, it says, it pleased you, so it pleased you. So it pleased you. Yeah, just so you know. Look, the choice to hide these things from some, Miren, la decisión de escoger esas cosas de algunos and to reveal it to others, y revelarlo a otras, it has to do with what pleases God. tiene que ver con lo que agrada a Dios. What can we say? ¿Qué podemos decir? It's pleasing to Him. Le agrada a Él. He never errs. Y Él nunca se erra, He never makes mistakes. nunca se equivoca. There's no fault to be found in Him. No hay ningún fallo hallado en Él. And then notice the text again. Y fíjense en el texto una vez más. Verse 27. Versículo 27. All things have been handed over to me by my Father, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. and no one knows the Son except the Father, Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. and no one knows the Father except the Son, Y nadie al Padre conoce a alguno sino el Hijo. and notice this very carefully, Y fíjense a esto muy cuidadosamente. and anyone to whom the Son chooses to reveal Him. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. You see what it's teaching? ¿Ven lo que está enseñando ahí? The Father hands the authority over to the Son. El Padre entrega la autoridad al Hijo. Who God reveals Himself to A quien Dios se revela
The authority for that is handed to the Son. La autoridad para eso se entrega al Hijo. And watch this very carefully. Y miren esto, muy cuidadosamente. Absolutely no one can or will ever know the Father Absolutamente nadie puede ni va a suceder que conocerá al Padre, unless the Son reveals him to you. a menos que el Hijo se lo revele a ti. All the Father's love for sinners is poured through the Son. Todo el amor del Padre por los pecadores se derrama a través del Hijo. The Father knows the Son. El Padre conoce al Hijo The Son knows the Father. y el Hijo conoce al Padre. And there is this loving intimacy between the two of them. Y he aquí esta comunión íntima entre los dos. The Spirit is there as well. El Espíritu está ahí también. It's just not mentioned in this verse. Solo no se menciona en este versículo. But there is this intimacy between the Father and the Son. Pero hay esta intimidad entre el Padre y el Hijo. And Jesus is teaching us Y Jesús, no one gets swept up into that love. y Jesús nos está enseñando que nadie se inunde, se envuelve en ese amor. No one's drawn into that Nah. intimacy. Nadie es atraído a esa comunión íntima. No one is drawn into that love Nadie es atraído a ese amor, unless the Son chooses to let him in. a menos que el Hijo quiera dejarlo entrar. Now here's where most people go wrong. Ahora bien, esto es donde la mayoría de la gente se erra. Many people get angry right at this point. Justo en este punto, muchos se enojan. Jesus didn't get angry. Jesús no se enojó. We need to imitate Jesus in this. Y hemos de imitar a Jesús en esto. Notice very carefully how Jesus responds to the fact that God elects. Noten muy deteniblemente cómo Jesús responde al hecho de que el Padre escoge. The first thing Jesus says in verse 25 is, "Thank you, Father." Pues la primera cosa que dice Jesús en versículo 25 es, te alabo, Padre. Brethren, Hermanos, God choosing to save some sinners. Dios eligiendo salvar a algunos pecadores. That's praiseworthy. Eso merece la alabanza. Brethren, if God didn't do that, Hermanos, si Dios no hiciera eso, if we were all left to ourselves, si todos fuéramos dejados a nosotros mismos, we would all be like those in Capernaum. todos nosotros seríamos tal cual como aquellos en Capernaum. Our eyes are blind. Nuestros ojos son cegados. We would have beheld no beauty in Christ. Nosotros no hubiéramos visto la hermosura de Cristo. God sovereignly steps in Dios de manera soberana se introduce ahí and rescues some sinners out of their hardness. y rescata a algunos pecadores de su endurecimiento. If election doesn't cause you to rejoice and praise and thank and adore God, Si la elección no te causa a regocijarte y alabar a Dios y dar gracias a Dios y adorar a Dios, then you don't understand it. entonces es porque no lo entiendes. But the thing is, Jesus does understand it. Pero la verdad es que Jesús sí lo entiende. And that's why he's praising his Father. Y es por eso que Él está alabando a su Padre, It's a cause for the deepest gratitude. como la causa de la más profunda gratitud. Jesus sees all these indifferent people running around. Jesús ve a toda esta gente indiferente. He sees them marching to hell, Él ve a ellos rumbo al infierno, more guilty than Sodom and Gomorrah. más culpables que Sodoma y Gomorra. He sees the hardness of human hearts all around him. Él ve el endurecimiento de los corazones de los hombres por todos lados. Just like you and I see him up and down our own streets. Así como ustedes y yo vemos a esa gente por donde vivimos. He did miracles in front of them to prove that he was the Messiah. Hizo milagros ante ellos para comprobar que Él era el Mesías. His miracles cured men. Sus milagros sanaron a hombres.
He helped men. Él ayudó a los hombres. His miracles were an expression of love towards men. Sus milagros eran una expresión de amor hacia los hombres. He came as a friend of sinners. Él vino como amigo de pecadores. He offered to save them. Y Él se ofreció para salvarlos. He came into this world to meet man's deepest needs. Vino a este mundo para tratar con las necesidades más profundas del hombre. To treat man's greatest disease of all. Para tratar la enfermedad más grande de todo que él tiene el hombre. And men look at him. Y los hombres lo miran They say, no thanks. y dicen, no gracias. And Jesus just erupts in praise. Y Jesús como se rebosa de alabanza. Because his Father has purposed Porque por el hecho de que su Padre tenga un propósito to sovereignly and powerfully de salvar de manera soberana y poderosamente, break into the ranks of mankind de entrar allí a la humanidad amidst all these hard-hearted sinners en medio de todos esos pecadores endurecidos and reveal himself to some of them. y revelarse a algunos de ellos. And you know what happens? ¿Y saben lo que pasa? We get many people who come along and they stumble right here. Muchos vienen y justo aquí en este punto tropiezan, You know, they bite their fingernails. se muerden las uñas. Oh no, Ay, ¿qué es eso? am I one of the chosen ones? Or Oh, bueno, se están preocupados, están ansiosos preguntándose, ¿soy yo uno de los escogidos? But from the text, that's not the issue. Sin embargo, a partir del texto, eso no es el asunto. Nowhere does Scripture tell you to ask that question. En ninguna parte de las Escrituras se te dice que hagas esa pregunta. You know what the question is you need to ask? ¿Sabes lo que es la pregunta? ¿Qué es la pregunta que debes hacerte? Am I just so wise and understanding that I can make it without Christ? ¿Soy tan sabio y entendido que yo puedo alcanzar aparte de Cristo? If you say, no, I can't. Si dices, no puede ser. My sin is great. Mi pecado es grande. And when I see Jesus Christ hanging on that cross and bearing sin, Y cuando yo miro a Cristo Jesús allí en esa cruz, llevando el pecado, that answers to my need. eso responde a mi necesidad. I need a Savior who bore the wrath of God in my place. Yo necesito de un Salvador que llevó la ira, que sufrió la ira de Dios en mi lugar. I know I'm powerless to save myself. Yo sé que yo no tengo ningún poder en mí mismo para salvarme. Or are you so wise Oh, eres tan sabio that you figured out another way? que has formulado otra manera. You see, that's the real issue. Esto es la cuestión aquí. Do you need Him? ¿Lo necesitas? Can you see that you need Him? ¿Puedes ver tu necesidad de Él? And you know what? If you can see that you need Him, If you can or can't. if you can, Si puedes ver que lo necesitas, where did it come from? ¿de dónde provino eso? The Lord's grace. La gracia del Señor. But if your mindset is, I don't need the Christ of the Bible, Pero si tu mentalidad es, yo no necesito el Cristo de la Biblia. if that's your attitude, Si eso es su actitud, why in the world would you get angry that He chooses men to be saved? entonces ¿por qué vas a enojarte por el hecho de que Él escoja a algunos a la salvación? If you don't want His salvation, Si tú no quieres su salvación, why get angry? ¿por qué enojarte? You don't want it. Porque no la quieres. You're getting what you want. Así que estás recibiendo lo que quieres. And if you do want it, you can have it. Y si la quieres, puedes tenerla. That's what Scripture teaches. Esto es lo que la Escritura enseña.
Jesus says, him that comes to me, I will never cast out. Jesús dice que el que viene a mí, jamás voy a rechazarlo. In fact, one of the greatest invitations in all of Scripture follows immediately after this. Y de hecho, una de las más grandes invitaciones que tenemos en toda la Escritura sigue inmediatamente aquí a estos versículos. Look at verse 28. Miren el versículo 28. Read it, brother. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. You see what's being said? ¿Ven lo que se está diciendo? Jesus is saying, come. Jesús está diciendo, ven. Jesus never drives any away. Jesús jamás echa afuera a ninguno. Jesus doesn't say, come to me if you're chosen. Jesús no dice, ven a mí si eres uno de los escogidos, He says, come to me if you labor. sino más bien dice, ven a mí si estás trabajado. Are you heavy laden with guilt ¿Estás cargado de la culpa and with sin? y del pecado? Forever and always trying to work your way to heaven. Siempre y siempre estás tratando de obrar para ganar el cielo. The more you try, the more your conscience bears witness. Entre más que trates, más testifique tu conciencia. Bears witness to the fact you're not good. Da testimonio del hecho de que no eres bueno. You are evil. Eres malvado You can't clean your sin up. y tú no puedes limpiar tu pecado. And if you get what you deserve, you know it's not going to go well with you. Y si tú consigues, if you get what you deserve, you're what? Or what you want. If you get what you deserve, you It said. won't go well. Y si tú consigues lo que mereces, si tú consigues lo que quieres, no te irá bien. Look, if you seek rest for your soul, Miren, si buscan reposo para tu alma, Jesus offers it. Jesús te lo ofrece. And he says, come unto me. Y dice, ven a mí. Someone will say, I don't know if I'm chosen. Alguno dirá, pero yo no sé si soy elegido. So what? ¿Y qué importa eso? He bids you come. Él te manda que vengas. And if you don't come, Y si tú no vienes, it won't be because there wasn't the most affectionate invitation. no será por la falta de la invitación más afectuosa, It will be because you refuse to come. sino será porque rehusaste venir. Amen. Amén.